¿Qué tal? Bienvenidos. Ya me conocen algunos de ustedes. Mi nombre es Jorge Deita. Les presento a Alexander Carreño, un gran amigo y hermano en Cristo. Y pues esta va a ser la primera de muchas charlas que pensamos tener, primeramente Dios, de temas muy sencillos, pero de mucho interés para la iglesia. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que es la adoración y la alabanza a Dios, las ideas equivocadas que tienen muchas personas respecto a ello. Y pues bueno, vamos a procurar tener una introducción breve para que vayamos abordando el tema. Vamos a procurar hacerlo de manera sencilla, entendible y fácil de digerir. Sí, sean bienvenidos porque realmente es como una charla, ¿no? Como que estuvieran aquí ustedes compartiendo un café con nosotros, ¿Bien? solo con la desventaja que ustedes no pueden opinar. La idea es que siempre tenemos charlas muy amenas con mi amigo y hermano Jorge, y siempre hablamos acerca de la iglesia, ¿no? De la historia de la iglesia, o quizás un poco de la existencia de Dios, de la alabanza. Como somos cristianos, o sea, en el ámbito evangélico, pues hemos visto distintas cosas, ¿no? Prácticas, las cuales algunas nos causan duda de por qué se practican, y simplemente abordamos esas charlas. Y creo que puede ser interesante para otra persona que tiene la misma duda. Simplemente es una charla, no es ningún debate, ni tampoco una especie de panel de expertos, ¿no? Simplemente es una exposición libre. Sí. Y hay un texto en 1 Corintios 14:15 que dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y la idea es de que así como Dios nos hizo seres racionales, pensantes, inteligentes, también podamos cuestionar todo lo que nosotros realizamos, ¿no? En la congregación, porque el contexto aquí habla acerca de las personas que hacían un abuso de los dones, ¿no? Espirituales. Y aquí está la relación, lo sobrenatural, lo místico, que llama mucho la atención, ¿no? Las personas a veces van buscando eso en una comunidad cristiana, que se hablen en lenguas, que hayan sanidades, que hayan esto, o sea, cosas quizás por nuestra cultura, que está muy metido el sincretismo, que es la mezcla de varias corrientes ideológicas, ¿verdad? Así como la religión mezclado con otras ideologías, como es la brujería. Un ejemplo es, por ejemplo, las veladoras que se meten en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Eso es solamente un ejemplo de cómo se mete ese tipo de brujería también dentro de la religión. Y no solamente hacer una crítica a las otras iglesias, hay que hacer críticas también en el ámbito en que nosotros participamos, que es el evangélico, sí, que se han metido también a brujería, ¿no? O sea, esos trapos ungidos, esos pastores con superunción y todas esas cosas que prácticamente la gente lo ha adoptado, pero sabemos que es una mezcla entre meter el evangelio y diluirlo con ciertas actividades y costumbres paganas, ¿no? Así es. Entonces ese es también un tema importante, que los mismos cristianos critiquen. Es una crítica constructiva, una crítica objetiva, y como decíamos, con entendimiento, con ese raciocinio que Dios nos dio, y digamos, ¿por qué lo hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué lo practicamos? Ese es un punto, creo, para iniciar. No sé si tienes algo que... Sí, claro. Hemos comentado en otras ocasiones también que muchos de los congregantes tienen una idea equivocada de lo que es meterse en la adoración y la alabanza. Porque empiezan a meter su propio entendimiento, su propia ideología de quién es Dios, cómo es Dios, o lo que ellos suponen que podría ser lo correcto o la manera adecuada, ¿no? Y nos olvidamos que la manera correcta y bíblica de agradar a Dios, de servirle, de alabarle y adorarles de acuerdo a lo que su voluntad dicta que se debe hacer, ¿no? En ella encontramos cómo nos debemos de comportar en la congregación, fuera de la congregación, en el trabajo, fuera del trabajo, en familia, fuera de la familia. Entonces todo eso tiene que llevar un enfoque, y ese enfoque es agradarle, servir, honrar y bendecir a nuestro Señor Todopoderoso. De hecho, hay un pasaje conocido, ¿no?, que platicábamos, de Juan 4, cuando Jesús dice que llegará la hora donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así es. Y muchas personas toman esa parte del espíritu para introducir lo místico, lo sobrenatural, ¿no?
pues obviamente Cristo hablaba de algo interior, algo genuino, en una intimidad con Dios, donde nadie puede involucrarse, no solamente tú y Dios, pero hay un factor que habla de también en verdad, y sabemos que toda la verdad es lo inspirado por el Espíritu Santo a través de la Escritura. Nosotros tenemos un canon de 66 libros donde podemos conocer la voluntad de nuestro Dios, y sobre todo, como tú decías, de qué Dios estamos hablando, ¿no? Exacto, sí. Si estamos hablando del Dios de la Biblia, pues vamos a hacerlo de la manera bíblica. Exactamente. Entonces, si tú metes otra práctica, y es sincretismo, o sea, estás metiendo la religión con algo de paganismo o algo de brujería. Entonces yo creo también la psicología juega un punto importante. Exactamente. Sabemos que nosotros somos formados de agua, las moléculas, las emociones, los sentimientos juegan un rol importante en la reunión, ¿no? Y yo creo, como dirigente de alabanza, primer punto, tienes que conocer la Escritura, porque se ha dado ahorita que los cantantes famosos conocen mucho de música, son expertos, o sea, maestros musicalmente hablando, pero son neófitos en cuanto a la Escritura, ¿no? Sí. Tanto que vemos, por ejemplo, una persona muy conocida, para no poner etiquetas ni decir que nos queremos hacer famosos, ¿no?, por mencionarlos, pero muy conocida esta muchacha que orando, haciendo ese monólogo con Dios, le dice, ¿no?, y no aceptamos un no por respuesta. Entonces, para empezar, si estamos hablando del Dios bíblico, o sea, no tienes una buena comprensión, tu teología es muy, muy triste, porque si tú estudias la Escritura, es un Dios soberano, es un Dios que Él no pidió permiso a nadie. Dice, ¿quién dio consejo al Espíritu para formar todo el universo, las leyes físicas, todo lo que nosotros vemos? Nadie. Entonces, ¿quién le dio órdenes a Él para crear querubines, serafines, ángeles? Nadie. Entonces, para crearnos, ni siquiera tú decidiste nacer, ¿no? Eso es parte de la soberanía, pero Dios te eligió, Dios te llamó. Entonces tú no juegas ni un rol de mandarle a Él, o sea, al contrario, es una criatura que debe estar sumisa a la voluntad de Él, ¿no? Entonces, eso veo, que mucha gente adora a un Dios, pero sin el entendimiento de qué Dios está adorando. Entonces, ese es un punto también que quisiera que platicáramos. Sí, así es. Y también hemos comentado en otras ocasiones lo que es el estilo musical, ¿no? Algunas personas no les gusta la alabanza o la adoración en cierto género musical, ¿no? Hay géneros que definitivamente no son nada apropiados para tocarse en una congregación, ¿no? Eso lo tocaremos más adelante en otra ocasión. Pero nos olvidamos que la alabanza no es para agradarnos a nosotros, no es para sentirnos bien, que viene siendo parte de, pero no es el punto, sino la alabanza es para derramar nuestro corazón a Dios en actitud de gratitud, alabanza, adoración y sumisión total, entendiendo que Él es, como tú dices, soberano, Rey absoluto, y nuestro Creador es el único que decide en nuestra vida. Es el que da, que quita, el que pone y vuelve a retirar, el que puede decir hasta aquí, como puede decir avánzale, y Él nos puede decir incluso quédate quieto, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, nos hemos olvidado que la alabanza no es para nosotros, aunque sí estamos en un sentir profundo con nuestro Señor, en cuanto a que sentimos bonito, sentimos algo agradable, podemos en nuestra alabanza espiritualmente estar, es algo curioso, ¿no? Podemos estar diciendo unas palabras con nuestra boca, con nuestro canto, pero nuestro corazón está expresando otras cosas más profundas todavía, ¿no? E incluso de repente se nos va una que otra petición por ahí, como diciendo, pues aquí aprovecho y pum, también lanzo mi petición, ¿no? Se vale, que no es para eso, pero es válido, ¿no? Porque al menos a mí me ha pasado que cuando yo me pongo a alabar al Señor, llega un punto que Él me dice, ya, y ya no me sale más alabanza, ya no me sale más, ya mejor me quedo callado. Entonces me quedo postradito, adorándole, bendiciéndole, o simplemente diciéndole gracias. Y ahí se me va el tiempo, no sé. Por ejemplo, Abraham dice que él iba a subir con Isaac, ¿no? Iremos con el muchacho, adoraremos, después volveremos. Pues no llevaba una guitarra, no llevaba ni siquiera un instrumento musical, pero la adoración va más allá, o sea, que un cántico.
sea, va desde un entendimiento de tu acción y, como decíamos, la expresión corporal, o sea, también juega un rol importante, ¿no? O sea, el levantar tus manos, el postrarte, como tú decías, el estar postrado, es una actitud que demuestra reverencia, pero todo nace desde el entendimiento. O sea, ¿por qué puedes estar postrado adorando o puedes estar postrado? Porque estás cansado, llegas del trabajo y te tiras, ¿no? Sí. Entonces, una misma acción corporal, pero distinto enfoque, o sea, Sí. en cuestión del entendimiento. O incluso hacerlo por costumbre. O hacerlo por costumbre. Sí, por ejemplo, recuerdo que en varias iglesias evangélicas que visité, lo primero que hacían los miembros era entrar y dirigirse a lo que ellos llamaban el altar, porque ese es otro tema también. O sea, la plataforma ellos le llamaban el altar, ¿no? Entonces ellos iban y se postraban. Y hasta los niños más pequeños veían a sus papás, iban y se postraban. Yo creo que la adoración debe ir más allá de una simple práctica, ¿no? Como la iglesia de Éfeso, que tenía muchas obras, pero habían olvidado su primer amor, no habían dejado su primer amor. Y eso pasa a veces. O sea, llevas la rutina, lo haces por costumbre y no tienes el entendimiento, ¿no? Para empezar, ¿a qué Dios estás adorando? Exacto. Porque Jesús dijo que esos adoradores iban a adorar en espíritu y en verdad. Y la verdad es lo apegado a la Escritura. O sea, lo que la Escritura dice, lo que la Escritura revela de Dios. Y si tú haces algo que aparentemente es espiritual, pero no lo estás llevando conforme a la Escritura, eso quiere decir que pues te estás inventando una nueva práctica de adoración, ¿no? Sí. Estás añadiendo o estás adoptando lo que tú viste de otra cultura, de alguien más, de otra denominación, creyendo que eso agrada a Dios, cuando pues es lo contrario, ¿no? Simplemente tú crees que estás adorando a Dios, pero lo que estás haciendo ahí es un rito más, es una práctica religiosa, que es libre de hacerlo, pero no es bíblico, pues. Sí, por eso mismo Dios dice, me honran de labios, pero su corazón, nada que ver. Y como decíamos, un punto que te decía de las personas que musicalmente están muy preparados, pero escrituralmente no, es por eso que ahorita las letras, y estoy de acuerdo contigo, es válido expresar, el salmista decía, cuánto anhela mi alma, ¿verdad? Aún tus atrios, o cómo se deleitaba en la palabra, el Salmo 119. O sea, el himnario, son los salmos, hablaban de lo que él sentía por Dios también, de lo que le hacía sentir ese gozo, ¿no? Esa protección, esa seguridad, pero siempre enfocado a quién es Dios. Exactamente. Siempre enfocado. ¿Por qué estoy seguro? ¿Por qué estoy seguro en sus manos? Porque Él es un Dios celoso, un Dios fuerte. ¿Por qué yo estoy gozoso? Por lo que Él ha hecho. Él es un Dios libertador, un Dios que me ha librado de la condenación. Entonces, siempre va enfocado la alabanza hacia quién es Él, no tanto a lo que Dios ha hecho por mí. Como hace rato platicábamos, antes de empezar a grabar, ¿no? Lo que Dios es no se ve alterado por lo que a mí me sucede. Exacto. O sea, que yo enferme no deja de ser el Dios sanador, mi Dios. O porque yo tenga ahorita crisis económica, eso no define que mi Dios es el Dios glorioso, dueño de la riqueza, el oro y la plata. O que el Dios sea Dios de milagros, no quiere decir que es como un genio de la lámpara, un Dios milagrero, que me va a conceder todo lo que yo quiera. Entonces, a veces tenemos más la experiencia de lo que puede suceder en esta reunión, porque eso pasa, ¿no? Queremos un servicio glorioso, que la gloria de Dios se derrame. O sea, hablando de que hayan sanidades, hablando de que hay algo extraordinario, algo sobrenatural, en vez de decir que Dios se lleve la gloria hoy, ¿no? ¿Cómo? No porque el arreglo musical que yo haya hecho o los acordes que yo toque salgan en perfección, que es parte, la Escritura dice hacerlo bien. Sí. Pero va la otra parte que te decía, hay gente que se enfoca tanto en lo musical que pierde de vista lo doctrinal, ¿no? Por ejemplo, hay cánticos que expresan, vuelvo a lo del salmista, expresan más tus sentimientos, pero enfocado a un Dios no bíblico. O sea, enfocado a lo que tú sientes y parece más un poema. Si tú le cambias, en vez de Dios o en vez de Jesús, le cambias y le pones el nombre de la persona que te gusta, la persona de tu amada, es una canción romántica, ¿no? Exacto. No va enfocado a... Es como el otro día que te comenté de esa canción que cuando yo era niño pensé que era una balada romántica. La canta un grupo popular, creo que ya no está vigente el Ya grupo. no existe. Sí.
la familia Diosmond, los hermanos Diosmond. Y cuando tuve la oportunidad de tener la letra, porque en aquel tiempo, te hablo de los 70, no existía el internet ni nada de esto, entonces era muy difícil tener una letra de una canción en inglés. Entonces cuando yo tuve hace pocos años atrás la letra y me puse a leerla, dije justamente lo que tú dijiste, a eso le pongo el nombre de fulanita o de fulanito y ya tengo una balada padrísima para dedicársela a mi amada o a mi amado, según sea el caso, ¿no? Y porque está muy bonita la canción, pero lo que dice, aunque sea un sentimiento sincero, nada que ver con lo que dice la Biblia, ¿no? Porque para empezar habla del amor, ¿no? Y dice, vuélveme a aceptar, vuélveme a dejar entrar en tus brazos, vuélveme a amar. Y Dios nunca nos va a dejar de amar, porque dice la palabra que nos ama con amor eterno. Es un amor indescriptible, incomprensible incluso, porque ¿quién va a entender el amor de Dios? O sea, ¿cómo es posible que Dios no también me ames tanto, ¿no? Tanto que hayas ofrecido la vida de tu hijo por mí, ¿no? Para que sean perdonados mis pecados, ¿no? Dios sea salvo. Eso es importante en la doctrina. Por ejemplo, dice la Escritura en Efesios 1, 13 y 14 que el que cree en el Evangelio es sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Y ya no encontramos otra referencia donde, como en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino sobre Saúl y a causa de la rebeldía huyó de él, ¿no? O sea, no huyó en cuestión de alejarse, ¿no? de un peligro, sino de huir porque su santidad, su perfecta naturaleza de Dios es santo, santo, santo. Y el momento que el pecador, o sea, quiere estar en su presencia, que es santo, 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 el Señor inmediatamente pues expulsa a ese hombre. Es como el hombre expulsado del huerto del Edén, ¿no? No puedes tener una comunión delante de Él. Por eso el Salmo 5, 4 y 5 dice que Él aborrece el que hace iniquidad. El Salmo 7, 11, Él está irado todo el tiempo con el impío. ¿Por qué? Si Dios es amor, dice la Escritura, sí, pero su perfecta naturaleza, entonces, hace que tú estés expulsado, destituido de su gloria, ¿no? Entonces, por eso nosotros entramos a través de Cristo. Y como decíamos, cuando tú ya creíste y eres un hijo de Dios, ahora eres un templo del Espíritu Santo. Y ahora los cantos es como que ven espíritu. O sea, un cristiano, hijo de Dios, que ha creído en el sacrificio, ha creído que está destituido de la gloria de Dios y que a través de Cristo puede acercarse. Entonces, él creyendo el Evangelio es sellado con el Espíritu Santo. Ahora es templo del Espíritu. No tiene necesidad de pedirle al Espíritu que venga, porque se supone que el Espíritu mora en él, ¿no? Y el Espíritu le guía. Sí. Y el fruto que da del Espíritu es porque habita en él. Entonces, muy bonitos los cánticos, porque hasta hablan como de una desesperación de cuando no estás en intimidad con Dios, y te hace cantar, no, ven espíritu, o quiero más de ti, ¿no? Cuando Cristo ya lo dio todo, Cristo ya dio todo, y dice que con su sacrificio nos hizo perfecto, con una ofrenda hizo perfecto a los santificados. Entonces, la obra ya está culminada, no tienes que pedir más. Es más, podría yo imaginarme Dios diciéndote, no, tú da más, ¿no? Sí. Yo ya di todo, tú da más. Pero, y esos cánticos, ¿no? De decir, ven Dios, creo que doctrinalmente pues están equivocados, ¿no? Pero eso pasa porque, como decíamos, no adoran con el entendimiento. O sea, no se basan en la escritura, sino que se basan más en su experiencia, se basan más en lo que ellos sienten. Y pues es un grave error, ¿no? Sí, exactamente. Ahora también la manera de adorar con danza, con palmas, también influye mucho en cuanto a lo cultural, ¿no? Porque muchos bailan, volvemos a lo mismo, de una manera ritualista, palmean de una manera ritualista, o incluso piensan que la música en la alabanza es de una forma y la adoración tiene que ser más lenta, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Podemos adorar a Dios con gritos de júbilo, de gratitud, de decir, ah, sí Señor, gloria a ti Señor, todopoderoso eres. Como igual podemos decir, Señor, gracias Señor, de verdad me sacaste de un apuro enorme, yo no sé cómo le hiciste, no la vi venir, pero ya está solucionado. A veces ni siquiera nos dimos cuenta, ya pasó el problema de largo, ¿no? Y igual podemos llegar a decir, Señor, gracias Señor, gracias, eres poderoso, eres grandioso. Y hasta puedes llegar con tu familia y decir, miren lo que hizo el Señor conmigo, ¿no? Pero igual decís, no, ¿qué creen lo que me pasó?
fíjense que estaba yo con esa bronca y de repente llegó una persona y me compró y con lo que gané pues ya pude salir de ese problema, ¿no? O sea, son diferentes situaciones, pero a lo que quiero llegar es que nada tiene que ver el ritmo musical con lo que pueda ser adoración o alabanza. Claro, sí. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el baile, o sea, ¿qué más da si vamos a danzar en cantos de júbilo y no vamos a danzar en la adoración? O sea, ¿quién no se tambalea, se mueve al ritmo de un son tendencioso, ¿no? Es normal, somos humanos y además dentro de nosotros está lo que es se me fue la palabra, bueno, lo que nos mueve, no sé si me puedes ayudar. Tenemos nosotros implícito muchas cualidades, una de ellas es ser armónicos con la melodía, incluso si vemos el mar que va y viene, inconscientemente nosotros estamos asimilando ese movimiento de vaivén, ¿sí? Cuando salimos de estar un buen rato dentro de las olas, nos movemos un ratito, es normal, ¿no? Pero muchas personas se quedan estáticas, tanto en las canciones de júbilo o rítmicas, como en las canciones más lentas, quedan estáticas, ni siquiera son para levantar sus manos, ¿no? Como tú dices, no están entendiendo lo que es la adoración y la O como alabanza. el cantar, o sea, debe ser congruente con lo que estás profesando, Haciendo, ¿no? exacto. Sí, y haciendo también, porque por ejemplo, hay un cántico, quiero levantar a ti mis manos. Sí, sí, exacto, eso. De hecho, ayer puse ese canto y mucha gente iba así como que pues hazlo, ¿no? Porque quieres, hazlo, ¿no? Tienes la libertad, pero... o cantando que están gozosos Y no se les ve. no se les nota. Entonces, hay tantas cuestiones, pero Como decía el pastor Aguilar, el pastor Tomás Aguilar de Filadelfia, aquí en Tuxtla. Dice, ¿está gozoso, hermano? Sí, amén. Pues dígasele a su cara porque no se ha enterado. Avísele. No se ha enterado. pero dice el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? O sea, por eso decíamos, lo interior tiene que salir también con tu expresión corporal. Es como con los niños. Nosotros en la clase de educación física estamos atentos. Cuando un niño ya se disgustó, pues es muy obvio, ¿no? Sí. Sus facciones lo notas y hay que cambiar de juego, o hay que implementar otras cosas, o ese juego está pegando, hay que dejarlo, ¿no? Que fluya. Entonces eso hay que verlo también. Pero otra cosa es la alabanza y la adoración, porque parte de un entendimiento. Por ejemplo, en el juego el niño no está consciente de lo que yo quiero intencionadamente enseñarle. Él está jugando, para mí está aprendiendo porque tracé bien mi bosquejo, ¿no? Todo lo que tiene que hacer, mi planeación. En la alabanza a veces los muchachos que dirigen dicen como que no nos fue bien. ¿Por qué? Porque la gente no participó, ¿no? La alabanza es para glorificar a Dios. Como decíamos, alabanza es aclamarle, exaltar sus atributos. La adoración es ese entendimiento de lo que tú estás haciendo, ese momento, no solamente solemne y de reverencia, sino una posición espiritual delante de Él, ¿no? ¿Cómo está tu vida? Porque musicalmente puedes fluir bien, la congregación se expresó con emociones, saltó, brincó, Sí. pero la alabanza no fue agradable a Dios. También juega un rol importante, como decíamos, la teología de los cánticos, como ese canto que dice, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Entonces, ¿te acuerdas que ya te comentaba hace como una semana, ¿no? Que Cristo nos hizo rey por la corona de espinas. Y Jesús le dijo, Padre, glorifícame ahora a tu diestra, ¿no? Donde yo tenía la gloria desde antes que el mundo fuese. Pues Cristo es rey por siempre, desde la eternidad. Precisamente Él se despoja de sí mismo, dice la Escritura. O sea, Él sentado en el trono viene a rescatar a la humanidad pecadora. Pero Él no fue rey por la corona de espinas, Él era rey por siempre, por siempre. Él no vino a pasar una prueba. Exacto, no porque Él pasó la prueba fue rey, Él es rey por siempre. Y esas cuestiones, fíjate, alguien puede danzar con ese cántico, puede saltar, puede emocionarse, puede expresar y con sus expresiones corporales alegría, ¿no? Al cantar ese cántico.
pero lo que está cantando no tiene sustento bíblico. Eso también es importante porque mucha gente dice, esa es mi alabanza favorita, ¿no? Como que fuera para él, pero mi alabanza favorita. Y lo canta con una gran emoción y no es bíblico. Como decíamos ahorita, levanto mis manos, ¿no? Ese cántico también, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, aunque tenga 1000 problemas, dice, levanto mis manos, comienzo a sentir una unción, ¿no? La Escritura dice que nosotros tenemos la unción del Santo. El Espíritu Santo ya habita en nosotros. No necesitas hacer un rito para sentir la unción, ¿no? Exacto. No necesitas levantar tus manos, ni cerrar tus ojos, ni postrarte, ni caminar de rodillas, nada. Cuando habla la palabra, el fruto del Espíritu es el control que el Espíritu Santo tiene sobre tu vida. Menguar tú y dejar que Dios vaya formando a Cristo en ti. Y ese carácter se refleja, ¿no? En el fruto del Espíritu. Pero no vas a sentir algo sobrenatural, ni tampoco tus problemas se van a ir por levantar tus manos. Sabemos que las manos es un sentido de rendición, el postrarnos igual de adoración o de reverencia, pero no esperes que suceda algo sobrenatural. Claro. Simplemente enfócate en Dios, ¿no? Es como el punto de partida de esta charla, ¿no? Cantar con entendimiento. Saber qué es lo que estamos diciendo y entender, o más bien analizar si lo que estamos cantando tiene que ver con las escrituras, ¿no? Porque, como decíamos, la única manera de agradar a Dios es hacer las cosas como la Biblia dice. Sí, irnos a la Escritura, ¿no? Sí es. Y ver el carácter de Dios, porque muchos cánticos ahorita ya no expresan el carácter de Dios, ¿no? Pocos cánticos son bíblicos ahora, es más la experiencia, es más lo musical, y es un peligro, porque como tú dices, somos seres que Dios nos creó con emociones, pero a causa de nuestra naturaleza caída, o sea, nos puede jugar la psicología. Y creo como ministros, porque ministro es servidor, ¿no? Pero ese servidor de alabanza, ese dirigente de alabanza, debe de cuidar de no tomar la psicología que ahora los nuevos cantantes hacen, ¿no? Buscar, o sea, el éxito, medir tu éxito por la interacción del público. O sea, todos levantaron su mano, entonces ves que la gente no levanta su mano y tú los incitas, ¿no? Levanta tu mano. Si tú estás agradecido con el Señor y por lo que Él hizo contigo en la cruz, levanta tus manos ahora. Entonces la persona dice, yo sí estoy agradecido con el Señor. Si no levanto mis manos, quiere decir que no soy agradecido, pues las levanto, ¿no? Entonces, sea consciente o inconscientemente, ya lo estás incitando. No lo estás llevando a un entendimiento, sino que simplemente quieres que tu tiempo de administración sea un éxito, ¿no? O sea, que todos participaron, o cómo acabaron todos postrados, o gente llorando, ¿no? Entonces, eso pues no es el enfoque de la alabanza, ¿no? Y como decíamos, la teología te va a llevar a eso. O sea, ¿qué tanta teología tiene tu cántico? ¿Qué tanto habla de Dios? Eso te va a llevar. Por ejemplo, a veces hay himnos que tus labios tiemblan al cantarlo porque está hablando del Cordero, cómo el Cordero fue inmolado. O sea que ayer les decía a un grupo de hermanos mientras estábamos en alabanza, ¿no? Antes de comenzar, si Jesús fue un simple maestro, qué tragedia que haya muerto así, el más grande maestro. Si fue un revolucionario, qué convicción, porque murió por sus propias convicciones. Pero si el hombre que estaba ahí colgado, despedazado en una cruz, ensangrentado y desfigurado, era el mismo que sostiene el universo por la palabra de su poder, quien existía en el principio con el Padre, el Espíritu Santo, y el mismo que creó los querubines y los serafines le rendían adoración. Si era el mismo Dios que estaba ahí clavado en la cruz, ¿qué puedo ofrecer ahorita? O sea, ¿qué puedo hacer con una guitarra y cánticos, con una voz imperfecta? O sea, no tengo herramientas para presentarme delante de Él, ¿no? Sí, claro. Entonces, no puedo cantar simplemente al que está sentado en el trono o aquel que fue inmolado y estar distraído. O sea, cuando entras en el entendimiento de la adoración, no quieres ni seguir tocando ni cantar porque ninguna expresión corporal alcanza. No es suficiente para cuando tú ves la gloria del Cordero ahí, sus atributos en esa cruz, ¿no?
la ira de Dios sobre él, su amor, ¿por qué descendió? Porque hablar de sus atributos es algo sublime, ¿no? Como la escritura dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ese texto recuerdo que lo platicábamos, Sí, ¿no? sí, Y si tú dices, ¿por qué aborreció a Esaú? Pues es obvio, porque como decíamos hace rato, su santidad no puede cohabitar con el pecador en una amistad. Hay una enemistad. Pero si tú amas al mundo, eres enemigo de Dios, dice la escritura. Entonces, Él es santo, Él es perfecto. Yo soy pecador, yo soy un impío, yo soy su enemigo. Entonces, no hay congruencia que haya amistad, ¿no? entre Él y yo. Por eso lo aborrece. Entonces, yo doy suficientes motivos, como Charles Spurgeon decía, desde que me levanté a la hora del desayuno, he hecho suficiente pecado para condenar a 1000 almas, ¿no? O sea, él está hablando de su pecaminosidad. Sí entiendo por qué aborreció a Esaú. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Porque es un amor incondicional. Es como cuando Dios te pide, ama a tu enemigo, no hay razón. O sea, no entiendes. Ese es el amor indescriptible, ¿no? Cuando tú hablas de la cruz, yo creo que no hay palabras. Se te acaba Se te acaba. radical. Es como comentamos hace rato de las personas que te suelen decir Diosito, ¿no? Me dan ganas de tener las palabras suficientemente lógicas, adecuadas, tremendas para decir, es que no es Diosito, es Dios. Como le decía yo en una reunión de varones, es que se te agota todo, o sea, no puedes, lo único que te puede decir Dios es Dios, o sea, le digo, miren mis manos, no me dan los dedos para abrirlos más, no me dan los ojos para abrirlos más, ni las palabras me dan para decir otra cosa que no sea Dios, o sea, con todas las palabras en mayúsculas, ¿no? Dios, no es Diosito, es Dios, o sea, se te acaba toda expresión. Pero lo que a mí me emociona mucho, me llena mucho, Alex, es comprender que Dios en nuestra minimez, si es que cabe esa expresión, nos ama y acepta nuestra alabanza, ¿no? Nuestra adoración. Y es tanto su amor que Él pone las palabras adecuadas, o sea, Él nos dice, cántame como tú sientas, o sea, cántame esto, dime esto, yo soy así, dímelo, o sea, es como, no sé, como si te pusieran a hacer un trabajo y lo hicieran por ti, ¿no? Y encima te pagan. No sería, es algo ilógico, pero es una analogía bastante aceptable, ¿no? De cómo es el amor de Dios por nosotros. Es tanto que el mismo Dios nos facilita ese trabajo, ¿no? De decir, ok, tú eres vil, miserable, pecador, etcétera, pero aquí está mi amor y aquí está lo que me tienes que decir para que yo me agrade en ti. Es como el tabernáculo, ¿no? Cuando se edifica, Dios dice cómo le agrada. Tú simplemente hazlo. Eso es lo que tiene que hacer un adorador, ¿no? O sea, mis atributos son esto, mi perfecta naturaleza aquí está en la escritura. Alábame así, adórame así. Pero tú tienes que conocerle. O sea, no puedes tomar prestado de otras culturas o fabricar con tu imaginación un Dios ficticio y pensar que el Dios bíblico es así, sino lo único que tienes que hacer tu trabajo es ir a la escritura. Es como un expositor de la palabra, ¿no? Tienes que adentrarte, ver a Cristo en las escrituras y presentarlo. No tienes otro trabajo, no tienes que añadirle ni tus experiencias, ni tu testimonio, ni una anécdota para que suene más atractivo. Simplemente tu sermón toma la escritura y muestra a Cristo, ¿no? O sea, da a conocer a Cristo, cómo es Él, su carácter, su naturaleza. Y a veces pensamos que la adoración es algo distinto. O sea, es lo mismo, estamos hablando del mismo Dios de orden y la misma naturaleza. Así como se debe expresar en un sermón los atributos de Dios, como tú dices, su amor incomprensible, igual la alabanza tiene que comunicar eso. La alabanza tiene que comunicar a Dios, tiene que exaltar a Dios. Exacto. Y si nosotros no conocemos escritura, no conocemos palabra, corremos el riesgo, así como el expositor corre el riesgo de predicar una falsa doctrina a un Dios falso,
también tú corres el riesgo de exaltar atributos que Dios no tiene, o una distorsión de esos atributos, ¿no? O, por ejemplo, yo estaba escuchando un cántico que dice: me postro ante ti, Señor mi Rey, mucho lo que tú me has perdonado, pero dice: hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Y me gustaba: exáltate, Señor. Y muy, muy genial el cántico, pero como cuando no me sé un cántico, lo primero que hago es escucharlo. Estaba meditando las palabras y dije: derramo mi ser para ungirte, Rey. Y tomé mi Biblia y fui a aquel pasaje cuando la mujer derrama el perfume a sus pies. Pero sabemos que eso es algo porque ya no iban a poder embalsamar el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso las mujeres, cuando van a la tumba, sí, a tratar de hacer ese proceso, se encuentran con que Cristo había resucitado, ¿no? Pero el aceite de la unción que portaba un sacerdote o un profeta era distinto, eran litros y litros, porque eso significa, ¿no?, estar totalmente empapado, cubierto. Entonces, Cristo fue seleccionado, o sea, desde el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habitan armoniosamente, perfectamente, que Él iba a ser el enviado. O sea, Él se entregó a sí mismo. O sea, fue una decisión armoniosa y perfecta entre Dios, ¿no?, la perfecta Trinidad. Ningún ser humano ungió a Cristo como Rey. Por eso Él, cuando estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Él. Y Él habló por medio del Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo. Incluso cuando es resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ningún sacerdote se acercó a Él para ungirlo como Rey, porque eso es una herejía. Él se entregó a sí mismo. ¿Quién subió al cielo para decirle: Cristo, necesitamos un Salvador? Nadie. Si Dios, como tú dices, no hubiera decidido revelarse al hombre, el hombre diría: ¿quién creó todo? Pues ha de ser que hay un ser superior por las leyes físicas que vemos, hasta ahí. Pero no que Él es amor, no que Él es Dios de ira, que es fuego consumidor. Todo eso Él decidió, como tú dices, Él hizo todo. Él decidió manifestarse. Nadie fue a la tumba y resucitó a Cristo. Él decide venir, Él se somete en obediencia al Padre, Él muere, Él dice: nadie me quita mi vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Él hizo todo. Entonces, cuando Él hace todo, es imposible que haya sido como un profeta más que enviaron para ungirle. Es simplemente, la salvación es del Señor. Claro. La obra es perfecta, Él lo hizo. Entonces, fíjate cómo un pequeño detalle de un cántico distorsiona todo el carácter de Dios, su obra perfecta. Sí, exactamente. Entonces, una frase nada más se distorsiona toda la teología de ese cántico. Y me gustaba la parte: exáltate, Señor, exáltate, Señor. Entonces, me gustaba, pero cuando empecé a ver lo demás del cántico, dije: o lo modificamos o lo descartamos, porque yo no estoy de acuerdo con eso teológicamente, ¿no? Y yo creo que eso es parte de adorar con el entendimiento. Entonces, eso es alabanza, adoración también, no como muchos dicen, las rapiditas y las lentas, ¿no? Sí. Puedes alabar incluso sin abrir tus labios.